Buenas, mi nombre es Lady Restrepo y en este espacio vengo a hablarle acerca de la desigualdad económica de nuestro país. Colombia se clasifica como una de las naciones más desiguales del mundo y la segunda en América Latina. Esta información es brindada directamente por el Banco Mundial en el año 2021. Para poder entrar a fondo acerca de la desigualdad colombiana, hablemos acerca del término que es desigualdad, cómo la miden en Colombia. La desigualdad económica es la diferencia de cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos de una población. Es como la dispersión que se tiene en esta distribución. ¿Quién mide la desigualdad en Colombia? El Gini. El coeficiente Gini es el método más utilizado para medir la desigualdad salarial. Esa herramienta la emplean para medir la concentración entre los ingresos entre habitantes de una región en un periodo de tiempo determinado. De acuerdo al Gini, antes de la pandemia, es decir, en el 2019, se encontraba en el 0.53 la desigualdad del país. Fue uno de los más altos de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Aún así, en el 2020 aumentó la desigualdad dadas las circunstancias, una de esas por la pandemia, porque hubo un aumento de desempleo, obviamente las cifras de pobreza aumentaron. En este caso nos encontramos en 17.4 millones en el año 2019 y en el 2020 en 21.2 millones. Se nota drásticamente el aumento. ¿Qué causa la desigualdad? El desempleo en Colombia es el tema principal, se sitúa en el 13.7% según el DANE. El desplazamiento de campesinos con la entrega de sus tierras, entrega indiscriminada de tierras a personas con poder, pocas oportunidades de estudio, solamente el 2% de las personas pobres que se clasifican como pobreza extrema tienen acceso a un estudio universitario. La riqueza de nuestro país está centralizada y no se tiene voz ni voto por parte de las personas pobres porque la mayoría de ellos son comprados en momentos de elecciones políticas. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad? Son muchas. Entre ellas está la reducción del crecimiento económico porque va a estar centralizado entre las mismas familias, huelgas de los trabajadores, cambios en las leyes laborales, delincuencia, inseguridad, conflictos sociales, paros nacionales, disminución en la calidad de vida porque no se tiene aún acceso adecuado a servicios de salud, agua potable, muertes. En Colombia aproximadamente se mueren 5.000 niños por desnutrición gracias a que no tienen el ingreso necesario para poderse alimentar y subsistir. En pocas palabras, me pareció como muy adecuada la frase que nos cita Henry George. Lo que ha destruido a las civilizaciones anteriores ha sido la tendencia a la distribución desigual y el poder. Eso sucede actualmente en Colombia. Es tan desigual que la riqueza actualmente se encuentra centralizada en el 10% de los colombianos y ellos ganan 11 veces más de lo que gana una persona haciendo su misma función. Esa sería toda mi información por el momento. Muchísimas gracias. Buenas noches, les voy a hablar sobre la economía colombiana en el posconflicto. Como para nadie es un secreto, el conflicto armado en Colombia ha sido un problema social y económico significativo en el país durante los últimos tiempos. De 1958 a la fecha se han registrado 220.000 muertes, una cifra que equivale a la suma de habitantes de ciudades como San Andrés, La Dorada y Acacias, según un dato registrado por el DANE. Los costos económicos de esta problemática son muy significativos. Por ejemplo, para el periodo comprendido entre los años 1999 y 2003, las pérdidas económicas para el Producto Interno Bruto en adelante, el PIB agropecuario, fueron del 10% en 2003, derivadas del robo de ganado y la extorsión, sin contar con los daños hechos a la infraestructura. El posconflicto en Colombia, como consecuencia, es posible afirmar
que en un país con un conflicto interno sufre una desaceleración de aproximadamente 4 puntos porcentuales en su crecimiento económico. Esto afectando de manera importante el desarrollo económico del país durante estos años. También se puede afirmar que el gasto militar como porcentaje del PIB puede ser hasta de 10 veces mayor en comparación con países que no presentaron conflictos internos entre 1999. Es importante resaltar que el posconflicto generó grandes pérdidas y efectos significativos en la economía del país. Muchas gracias. Mi nombre es Michelle Cano y yo vengo a hablarles sobre Colombia y sus relaciones con el exterior. Para hablar sobre esto hay que hacer primero un análisis de la historia y los cambios que ha reflejado Colombia a lo largo de la historia. Inicialmente tenía un tipo de economía proteccionista. Eso fue durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Porque quería cuidar muchísimo más su mercado interno. Por eso no permitía que se importaran productos a Colombia. Posteriormente, finalizando el siglo XX, Colombia ya decidió abrirse a una apertura económica para beneficiarse en relaciones, para abrirse al mercado global. Por temas de globalización, inició esto. Se puede decir que le fue muy bien, ya que se abrió a mercados internacionales, se dio más a conocer. Actualmente Colombia aún maneja un nivel grande en el mercado. Además de importar, porque ya permitió importar con el tema de la apertura económica, también exporta mucha cantidad de cosas, sobre todo de materia prima. Por ende ya tiene conexiones con diversos países, tanto latinoamericanos como norteamericanos, asiáticos y europeos. ¿Cuál fue el problema y cuál es el problema que se está viviendo en la actualidad? Resulta que Colombia inicialmente, cuando exportaba mercancía hacia el extranjero, tenía unos precios más favorables. Entonces las ventas eran superiores. Actualmente, por temas de que han subido los precios, disminuyó sus exportaciones, sobre todo porque lo que más exporta son los combustibles y en este momento están por las nubes. Así que por eso en la actualidad lo que se exporta es muy mínimo, es muchísimo más lo que ingresa al país. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Carolina y les mencionaré los puntos más importantes de los temas mencionados anteriormente. Inicialmente, empecemos hablando del posconflicto en Colombia. Digamos que el posconflicto es un tema muy abarcado, pero vamos a enfocarnos en la parte económica. Colombia debe muchos millones por gastos de defensa, porque ha tenido una población enorme de personas afectadas o víctimas del conflicto armado. Entonces, al generar una defensa y no tener la suficiente economía, Colombia lo que hace es endeudarse para así ayudar a que no se realice tantas violencias. La desigualdad. Bueno, la desigualdad es un tema que en Colombia se nota demasiado. Somos el segundo país a nivel Latinoamérica que tenemos más desigualdad. Esto se debe a que en unas regiones, digamos, se ven más riquezas y en otras se ven, en cierto sentido, más pobreza. También podemos observar tanto como simplemente en el tema salarial. Con la parte de la pandemia, cuando ocurrió en el 2020 la pandemia, las personas que más desempleo se vio fueron en las mujeres. Siempre digamos que hubo un desequilibrio entre mujer y hombre,
región, nacionalidad. Siempre se ha existido como esos defectos y desigualdades, y se nota demasiado en nuestro país. Bueno, en tema de las relaciones de Colombia con el extranjero o con el exterior, es que Colombia realizó la apertura para importar y exportar comercio de nuestro país. Fue una gran apertura en su tiempo. Hubo mucha decaída, más que todo en temas de pandemia en el 2020, ya que los países cerraron sus fronteras y cerraron sus puertas, entonces no se podía generar una importación y una exportación. Entonces digamos que Colombia bajó demasiado, bajo una demanda impresionante cuando ocurrió lo del cierre de las fronteras por pandemia. Y en ese momento se está recuperando, pero aún no llegan a su gran punto o como venían anteriormente.